Breve recuerdo del tránsito esofágico, aproximadamente de 10 segundos. En el estómago, el tránsito es de entre 1 a 3 horas. En el intestino delgado, como vamos a revisar, va a ser de 3 a 5 horas y en el colon de 1 a 3 días. Bien, si tomamos como referencia al duodeno hasta el ilion distal, acá podemos observar de que en el duodeno, el número de ciclos por minuto, o sea, las ondas lentas, van a ser de 12 ciclos por minuto. Y observamos que a todo lo largo del intestino delgado va disminuyendo progresivamente, de tal manera, cuando se llega a nivel del ilion distal, la frecuencia de la contracción será más o menos de 8 ciclos por minuto. ¿Esto qué significado tiene? En el supuesto de que a un paciente se le ha hecho una gastrectomía por cualquiera de las circunstancias, anteriormente decíamos de que el marcapaso de todo el tubo digestivo se encontraba en el estómago. Pero en este caso, como en el estómago ha sido removido, se ha realizado una gastrectomía, no se va a poder realizar el control del estómago. En esas circunstancias, ahora el duodeno va a controlar toda la motilidad del tracto gastrointestinal. En ese caso, ya la frecuencia de las contracciones serán aproximadamente de 12 por minuto. ¿Qué caracteriza esto? El segmento que está más proximal a la cavidad oral es el que va a controlar la frecuencia. En este caso, el estómago tiene una frecuencia de 3 ciclos por minuto, es el que controlaba la frecuencia y se lo transmitía al intestino delgado. Pero en un gastrectomizado es el duodeno el que va a controlar la motilidad. Lo mismo sucede en el colon. En el colon también existen los marcapasos. Los marcapasos a nivel del colon derecho son aproximadamente de 9 ciclos por minuto y vemos de que progresivamente hacia el colon izquierdo se va incrementando hasta alcanzar en el sigmoides una frecuencia más o menos de 15 por minuto. Bien, entonces de esta manera el cirujano cuando realiza una hemicolectomía, por ejemplo, del lado derecho, el lado izquierdo que queda en el paciente va a tener su propio mecanismo de control de automatismo de la motilidad y se va a adaptar de acuerdo al segmento que se ha realizado la hemicolectomía. Bien, cuando el alimento llega al intestino delgado, vamos a diferenciar dos momentos, el postprandial y la fase interdigestiva o cuando estamos en ayuno. Cuando estamos ingiriendo el alimento, que es el postprandial, se presentan dos contracciones en el intestino delgado. Peristaltismo, que lo podemos ver gráficamente acá, permite de que el alimento progrese de la región oral hacia la región caudal. Y las contracciones segmentarias que podemos observar acá en este caso. Ven que cada determinado segmento hay contracciones y estas contracciones van a atrapar el contenido del quimo y va a permitir de que el contenido intestinal interactúe con las enzimas correspondientes para la digestión y también favorezca la absorción. Entonces, dos contracciones diferentes que van favoreciendo situaciones diferentes. Es en tanto que el peristaltis permite el transporte del contenido del lumen, en cambio, las contracciones segmentarias detienen el tránsito para poder realizar la digestión y absorción. Luego de que ha pasado el periodo postprandial, entramos a la fase interdigestiva, es decir, a la fase del ayuno. En estas circunstancias, igual que en el estómago, el patrón que va a comandar la motilidad es el complejo motor migratorio con las fases idénticas a las que hemos conversado en el estómago. Entonces va a haber una fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1, ya sabemos, es una fase de reposo, la fase 2 es de contracciones irregulares y la fase 3 que viene a ser las contracciones propulsivas más intensas. Si vamos a realizar el registro
de una fase 3 desde que aparece en el estómago, vamos a cronometrar desde el momento que aparece en el estómago hasta que llega a nivel de la válvula ileocecal. En este caso podemos observar que la fase 3 pasa del estómago al duodeno, al yeyuno o proximal, yeyuno medio, yeyuno distal y al ilio terminal. ¿Cuál es el periodo de tiempo? En este caso estamos observando de que a las 13 horas se generó en el estómago y está alcanzando la válvula ileocecal aproximadamente a las 14:20 horas. Luego que ha llegado esta fase 3 a la válvula ileocecal, el estómago nuevamente entra en el ciclo del complejo motor migratorio, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que todo el contenido intestinal se haya desplazado a lo largo del intestino delgado. ¿Qué ocurre cuando el tránsito del complejo motor migratorio, como ya bien sabemos, es del estómago hacia la parte distal? Acá tenemos el registro de las fases que están ordenadas. En ese momento, hacemos de que la persona ingiera un alimento. Si esta persona ingiere el alimento, podemos observar que el registro se modifica desde la región proximal incluso hasta la región distal. Podemos observar que durante todo este periodo de la ingesta del alimento no aparece la fase 3 del complejo motor migratorio, que es la más representativa. Luego de que se ha terminado la ingesta del alimento, nuevamente se restituye el patrón de fase 1, fase 2 y fase 3. Por tanto, es fundamental de que nosotros mantengamos el orden en la ingesta de nuestras dietas, con un desayuno, con un almuerzo y una cena. Cualquier alimento en este intermedio va a bloquear el patrón motor. En el intestino delgado, si registramos la fase 3 del complejo motor migratorio, acá lo tenemos de color amarillo, y simultáneamente estamos cuantificando la secreción gástrica, la contracción de la vesícula, el flujo biliar, la secreción pancreática y el flujo esplácnico sanguíneo, vamos a notar de que hay una relación muy importante que es fácil determinar. Decimos de que cuando coincide esta fase 3 en el complejo motor migratorio en el intestino delgado, inmediatamente se produce una respuesta que podemos ver. Hay mayor secreción gástrica, hay contracción de la vesícula, más flujo biliar, más secreción pancreática y mayor irrigación esplácnico. Y esto se va repitiendo en tanto y cuanto vayan apareciendo nuevamente todas las fases del complejo motor migratorio. Esto es importante que lo recuerden. Por consiguiente, las secreciones requieren de un estímulo motor para que puedan llegar cada uno de estos componentes de los anexos al tubo digestivo. El peristaltismo intestinal, acá podemos ver gráficamente que siempre va de la región oral a la región caudal y esto se mantiene constante. Y esto fue estudiado en épocas anteriores. Como no existía mucha tecnología, quienes analizaron esta información, a esto lo determinaron el peristaltismo intestinal de propulsión, o incluso algunos dijeron que esa era la ley del intestino. ¿Por qué el intestino siempre se contraía de la región proximal a la distal? Porque era una ley. Pero posteriormente, cuando ya se identificaron al sistema neuroentérico, ustedes ven acá representadas un grupo de neuronas del sistema neuroentérico, en este caso el plexo mientérico, está constituido por una gran cantidad de neuronas y estas neuronas del sistema neuroentérico se constituyen en el minicerebro intestinal. Este minicerebro se denomina de tal manera porque tiene la categoría de la corteza cerebral. Trabaja como un sistema nervioso, de ahí de que se le llame minicerebros intestinales y tengan autonomía. Si se corta un segmento del intestino de un ser humano o de un animal, vemos que fuera de la cavidad abdominal, ese segmento que se ha seccionado va a seguir contrayéndose. Y podemos nosotros identificar por la dirección de la contracción cuál es el segmento proximal y cuál es el segmento
distal. Entonces, esto es un remedio a lo que ocurre con el corazón. Ustedes habrán podido entender o comprender o evaluar, estudiar, cuando el corazón se retira de la cavidad torácica, mantiene su ritmo. Y eso se debe al que el sistema sinusal es autónomo. Y entonces, acá en el intestino, el que permite este automatismo extracorporal viene a ser el sistema neuroentérico. Pero este sistema neuroentérico, cuando está en nuestro organismo, va a detectar el pasaje o el contenido del intestino. Ese contenido del intestino estimula a los mecanoceptores que generan una distensión y estos receptores de distensión son captados por el sistema neuroentérico que van a emitir dos informaciones. Una proximal a través de estas sinapsis colinérgicas taquinérgicas, hasta que las neuronas del sistema neuroentérico en el segmento proximal van a liberar para regular la contracción de esta capa muscular circular. ¿Y qué se va a liberar de los neurotransmisores? La sustancia P, la serotonina del tipo 4, la sustancia K, la acetilcolina y la neuroquinina. Todos estos elementos favorecen la contracción del músculo circular e impulsan el contenido del intestino hacia la región distal. Mientras tanto, las neuronas del sistema neuroentérico que están inervando la parte distal, de igual manera, van a terminar en el músculo circular y a través de unas conexiones o sinapsis colinérgicas, a través de la somatostatina o de opioides o del polipéptido intestinal vasoactiva, vamos a tener de que se van a liberar en la parte distal para relajar a este músculo circular que está en la parte distal. Van a liberar el polipéptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, el adenosín trifosfato, el polipéptido de la adenilciclasa asociada a la pituitaria. De esta manera, de una forma sincrónica, entonces se está realizando el tránsito intestinal a nivel del intestino delgado. ¿Qué otros factores van a modificar la motilidad intestinal? Son los factores emocionales. Los seres humanos experimentamos una serie de situaciones emocionales y de ellas, por ejemplo, llámese la tristeza, el dolor, la depresión y el miedo, van a disminuir la motilidad. Y aquellos que presentan agresión, que tienen expresión de la cólera, van a incrementar la motilidad. Entonces, el intestino está muy relacionado también a hechos emocionales. El intestino delgado, de igual manera, va a tener una serie de otros elementos que van a controlar y regular la contracción y que van a regular también la inhibición. Acá tenemos, por ejemplo, los que van a estimular la contracción: colecistoquinina, la bombecina, los opioides, la metencefalinas, las taquininas o sustancia P, la acetilcolina, y los que van a inhibir son los estímulos de tipo simpático, por tanto, agonistas adrenérgicos, el polipéptido liberador del gen de la calcitonina, el óxido nítrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y el glucano. Entonces, de esta manera, el intestino va realizando el tránsito del contenido, realizando la digestión y absorción de los diferentes nutrientes, hasta que llega a la válvula ileocecal y el contenido pasa al colon. En el colon hay tres tipos de contracciones. Hay las contracciones básicas individuales, las contracciones organizadas y las contracciones propulsivas especiales. ¿Qué caracterizan a las contracciones básicas? Acá podemos ver que se ha graficado cada austra. En el primer grupo vemos que todas las austras retienen en este segmento el contenido fecal. ¿Para qué retienen el contenido fecal? Para que tenga el mismo objetivo, para que se realice la absorción de agua y una serie de nutrientes que son formados dentro de la cavidad colónica por la microbiota intestinal. Y también para que se realice la secreción y el tránsito colónico. Estas contracciones, cada austra es autónoma para su contracción, de tal manera que lo pueden observar ustedes en que acá en las austras, algunas han experimentado propulsión y otras han presentado retropropulsión y otras han retenido el contenido colónico
y no ha permitido la progresión. Es por ello de que el tránsito colónico es muy lento, porque siempre se experimentan movimientos de peristaltismo y antiperistaltismo, o llamado también movimientos progresivos y retrógradas. El otro grupo de contracciones son las de grupos organizados. Y el nombre es sugestivo, organizados porque las austras se asocian tres o más austras y van a funcionar como una sola austra. Acá vemos que estas tres austras se están contrayendo y van a realizar movimientos de propulsión y también de retropropulsión. Y esto favorece pues de que el colon realice la función sobre todo para la absorción de una serie de componentes que han sido sintetizados por la microbiota, tema del cual nos referiremos en la clase subsiguiente. ¿Qué ocurre con las contracciones propulsivas especiales? Como su nombre lo dice, aparecen circunstancias especiales. A esto también se le han denominado las contracciones migratorias gigantes. Y acá tenemos la representación de una contracción migratoria gigante. Se denominan contracciones especiales porque este es un reflejo llamado gastrocólico. Cuando el estómago experimenta saciedad, como lo revisamos en la clase anterior, inmediatamente a través de conexiones nerviosas, el colon va a enterarse de ese hecho e inmediatamente genera estas contracciones migratorias gigantes, que por cada alimento que hemos ingerido hay de 1 a 3 contracciones migratorias gigantes. Entonces, por el desayuno, por el almuerzo y por la cena, de 1 a 3 contracciones aparecen en el colon. ¿Qué caracteriza estas contracciones migratorias gigantes? Podemos advertir que se va a movilizar el contenido del ciego al ascendente, al transverso, al descendente hasta el sigmoides. Entonces, estas contracciones son las más importantes para el tránsito colónico. Desde ya les recuerdo de que en un paciente que tiene o está diagnosticado de estreñimiento, lo que tenemos que educar es de que estimular este reflejo. Porque muchos pacientes que están estreñidos tienen el falso concepto, tienen el mito de que no pueden comer porque si comen, entre comillas, se van a atracar. Así dicen los pacientes. Esa deducción lógica que tiene el paciente no tiene una explicación científica fisiológica. Como estamos revisando acá, es todo lo contrario. Más bien el paciente que ingiere buena cantidad de alimentos va a estimular la aparición de estas contracciones migratorias gigantes y esto es el que realmente va a movilizar gran parte del contenido del colon derecho hacia el colon izquierdo. Entonces, todo el tránsito se orienta hacia el sigmoides y hacia la región del recto, que es prácticamente donde se va a ir almacenando las heces hasta el momento de la defecación. Por tanto, ¿cuáles son los mecanismos de continencia rectal? Los mecanismos de continencia rectal los vamos a referir a continuación. Estos mecanismos son los siguientes. El primero es la distensión rectal. Como veníamos describiendo, van llegando las heces al sigmoides. Se entiende que después de una defecación, el recto y el sigmoides quedan vacíos. Esto les da pues ventaja para que el contenido del colon que va llegando por el tránsito vayan ocupando estos segmentos. Entonces, el primer mecanismo es la distensión rectal. Comienza a llegar la heces, llega al recto, y el recto, recordemos de que es una cavidad muy estrecha, tanto en el varón como en la mujer. Su capacidad de distensión del recto es muy escasa. Por tanto, con cantidades muy pequeñas de heces, prácticamente se habrá llegado al umbral de la distensión rectal. Más o menos entre 20 y 30 gramos, ya en la distensión del recto no da más, por consiguiente se agota este mecanismo de continencia. Sigue llegando más heces. Entonces, en esas circunstancias se activa el segundo mecanismo de continencia, que son la acción de los esfínteres. ¿Qué significa esta acción de los esfínteres? Podemos identificar acá el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Un recorderis, el esfínter anal interno y el externo tienen inervaciones diferentes, por eso es de que uno es voluntario y el otro es involuntario. El voluntario es el externo y el interno es involuntario. Entonces, estos van
funcionando se van contrayendo dependiendo de la distensión del recto. A mayor distensión, mayor contracción. Entonces comienza a llenarse el recto con 50, 100 gramos. Esa distensión estimula para que se vayan contrayendo y como podemos ver nosotros acá, el esfínter anal externo, acá vemos el esfínter anal externo, ¿no? Acá el esfínter anal interno y acá el contenido del recto. Al recto va llegando más heces, llega mayor cantidad, mayor presión. Entonces, a medida de que se va incrementando la presión dentro del recto, ¿cómo funcionan los esfínteres? Noten de que el esfínter anal interno se va relajando, se va relajando, se va relajando hasta que alcanza un umbral y ya no puede relajarse más porque ya cumplió su función. En ese mismo momento, mientras se va relajando el esfínter anal interno, observen cómo el esfínter anal externo, a medida de que va llegando más cantidad de heces, también va experimentando mayor contracción para favorecer la continencia. Y entonces, estos mecanismos, cuando han llegado a su umbral, prácticamente tienen que ceder al siguiente mecanismo de continencia. ¿Y cuál va a ser el siguiente mecanismo de continencia? Lo vamos a ver. Se va a desencadenar cuando ya todo el recto está lleno de heces. Acá ven ustedes, el recto ya está lleno de heces, ya los esfínteres ya cumplieron su función, pero va a seguir llegando mayor cantidad de heces. Entonces, ¿a qué recurre el colon cuando está totalmente ya acá lleno? A este mecanismo para permitir que alcance su capacidad máxima el recto, eso se llama el efecto Flutter. Entonces, el efecto Flutter es cuando el recto está totalmente ya lleno de heces, generan una presión intrarrectal. Esta presión intrarrectal más la presión abdominal extrarrectal van a activar a los músculos elevadores del ano, a los músculos de esta zona del perine para que se contraigan. Observen acá cómo se cierra este diafragma pélvico para evitar de que el contenido del recto se evacúe. Entonces, esta acción del flúter, que se llama por la contracción del esfínter pélvico o del diafragma pélvico más el elevador del ano, hasta que alcance un umbral, a eso se llama el efecto Flutter. Sigue llegando más heces a la región recto-sigmoidea. El recto ya no puede contener más. Entonces, el siguiente mecanismo de continencia se llama el efecto flap. ¿En qué consiste el efecto flap? El efecto flap es cuando ya el recto está totalmente lleno, comienza a llenarse el sigmoides. ¿Ven cómo se llena, se llena, se llena el sigmoides hasta que va a alcanzar a su máxima capacidad de continencia? Este peso que tiene el sigmoides y la característica anatómica hace de que el mismo peso vaya haciendo de que forme un ángulo entre el recto y el sigmoides. Y esto se va adelgazando, formándose como si fuese una válvula que evita la llegada del contenido sigmoideo sobre el contenido rectal. Este efecto es lo que se denomina el efecto Flap. Cuando el sigmoides está ya totalmente repletado en su capacidad de continencia, el último mecanismo de continencia es la acción del músculo puborectal. Identificamos acá al músculo puborectal, recuerden por su anatomía, este es un músculo más o menos en correa que está entre el pubis y en la unión recto-anal. Esto se va a contraer vigorosamente formando un ángulo entre el ángulo del recto y el ano de 90 grados. Esa contracción con ese ángulo garantiza de que el recto que está totalmente lleno y el sigmoides que también ya está totalmente lleno, permitan la continencia hasta un límite determinado. Cuando el sigmoides está totalmente lleno de heces, la gran mayoría, en condiciones normales, experimentamos una sensación de evacuación, que no es mandatoria. Lo percibimos, pero lo podemos inhibir. Pero cuando ya el músculo puborectal se ha contraído, ha llevado a esta unión entre el eje anal y el eje rectal a un ángulo de 90 grados, este es el último mecanismo de continencia.
Entonces, este músculo, el pubo rectal, va a enviar información al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central prácticamente se va a enterar de que ya no hay más mecanismos de continencia y por consiguiente se tiene que desencadenar la defecación. Hagamos un resumen breve. Acá estamos midiendo la presión en centímetros del recto. Y acá en la parte inferior estamos cuantificando el volumen de las heces que se está conteniendo tanto en el recto como en el sigmoides. Y podemos ver que este gráfico nos representa la máxima capacidad de tolerancia en la continencia, que es aproximadamente entre 260 a 300 gramos de heces, que esto está en mililitros, ¿no? Y van a generar una presión aproximadamente entre 80 a 90 centímetros de agua. Cuando se ha llegado a este umbral máximo de continencia, va a generar un estímulo hacia el sistema nervioso central. Entonces, este sistema nervioso central va a reforzar por segundos todos estos mecanismos de la continencia rectal. Acá tenemos cómo el cerebro va ejerciendo un control voluntario sobre la médula espinal, a pesar que ya tenemos la sensación de que queremos defecar, y esto a través de los nervios pélvicos espláncnicos va a realizar la contracción de el diafragma pélvico, ¿no? Para poder contener. Va a favorecer la distensión y va a ir generando una contracción lenta de la región rectosigmoidea. Pero ya cuando la defecación es inminente, ya el cerebro en estas circunstancias ya va a generar una serie de respuestas a nivel de la glotis, del diafragma y los músculos abdominales, y a través de los nervios espláncnicos aumenta la contracción de la musculatura del sigmoides y el recto y relaja toda la región de esfinteriana anal, con la finalidad de favorecer la defecación. Por tanto, ese control del cerebro se va a dar. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos la sensación inminente de defecación, este centro de la defecación va a generar una respuesta. Por tanto, ¿en qué momento se genera la máxima capacidad de tolerancia? Más o menos entre 200 a 300 gramos de heces. En esas circunstancias, el músculo puborectal le envía una información al cerebro hacia el centro de la defecación y le dice: centro de la defecación, soy el músculo puborectal, soy el último mecanismo de continencia, después de mí no hay nadie. Por consiguiente, tienes que generar la respuesta defecatoria. El centro de la defecación, al recibir esta información, inmediatamente va a activar todo este mecanismo que vamos a describir. Entonces al pubo rectal le dice: pubo rectal, dame 30 segundos para ordenar todo el mecanismo de la defecación. Entonces el músculo pubo rectal, que ya hemos visto acá, cuando ya el cerebro le dice que le dé los 30 segundos, en ese momento el músculo puborectal, cuando va a generar la defecación, se va a relajar. Noten ustedes, se relaja el músculo puborectal, modifica este ángulo recto anal para favorecer la defecación. Entonces, el centro de la defecación, al enterarse de que ya el pubo rectal no puede más, lo primero que va a generar es la posición de cuclillas. Noten de que la posición de cuclillas es la posición fisiológica, y esta posición en los inodoros modernos no es fisiológica, porque noten el ángulo que se forma entre el recto y el ano, y este ángulo no favorece la defecación. En cambio, en la posición de cuclillas se modifica este ángulo. Ven que entre el recto y el ano prácticamente es lineal, y esto sí favorece la evacuación. Entonces, ese es el momento en que comienza la defecación,
Y ya sabemos, la posición de cuclilla relaja el músculo puborectal, relaja el esfínter anal interno, relaja el esfínter anal externo, modifica el ángulo anorrectal que era obtuso, abre todo el canal anal con la finalidad de evacuar todo el contenido recto sigmoideo. Mientras tanto, el centro de la defecación ha realizado otra información eferencial hacia la glotis. Produce el cierre de la glotis, hay contracción de los músculos abdominales y diafragmáticos para aumentar la presión sobre el colon, y este aumento de la presión sobre el colon va a influir en la región recto sigmoidea para impulsar más vigorosamente las heces hacia el exterior. Entonces, todos estos mecanismos van entrando en acción para defecar, para evacuar todo el contenido recto sigmoideo. Al final de la defecación, el recto debe permanecer libre de heces. No debe de quedar ni un solo gramo de heces. Después de que las heces han abandonado ya el esfínter anal externo, el orificio anal externo, se ha consumado la evacuación. Y de lo que continúa por acá hacia el inodoro ya no es problema de la fisiología, sino ya se constituirá en un problema de sedapar. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores que van a modificar la motilidad del colon? Los factores fisiológicos que van a modificar los que estimulan la ingesta de grasas, la vigilia, la actividad física, las sales biliares, la fibra dietética, que tiene que ser aproximadamente y lo mínimo de 30 gramos cada día, y el estrés fisiológico. Acá hago una pequeña aclaración. El estrés fisiológico, como su nombre lo dice, eso es normal, es una respuesta de adaptación de nuestro organismo. Lo anómalo es el distrés fisiológico. Lamentablemente acá nos hemos acostumbrado a una nomenclatura errónea, incluso la propia comunidad médica, y todos escuchamos que estrés ya es una situación no fisiológica, la consideramos patológica, pero no, hacemos la salvedad que el estrés es fisiológico, pero cuando este estrés fisiológico supera un umbral, entramos a un distrés ya que es patológico. ¿Cuáles van a inhibir la motilidad del colon? Las personas que ingieren gran cantidad de proteínas tienden a estreñirse. Las personas que tienen mayor número de horas sueño tienden a estreñirse, y lo mismo que las personas que van experimentando la depresión. Entonces, tenemos que tener ya nuestros hábitos higiénico-dietéticos teniendo en concepto estos hechos fisiológicos. ¿Qué otros factores van a movilizar el colon? Dentro de la cavidad colónica existe una gran cantidad de microorganismos a la cual se le ha denominado la microbiota. Ven acá la variedad de estas microbiotas, y estas microbiotas tienen la capacidad incluso de liberar una serie de neurotransmisores, de estimular a diferentes colonocitos, a estimular células endocrinas que están constituyendo el epitelio colónico, de tal manera que van a liberar una serie de sustancias, el óxido nítrico, el GABA, ¿no? Las mismas sales biliares van a estimular a las células endocrinas, a las células nerviosas, y van a determinar una contracción. La serotonina, el triptofano, que de igual manera van a modular la contracción del colon. Bien, entonces estos movimientos colónicos también dependen de la microbiota. De esto haremos mayor énfasis cuando hablemos de la microbiota, pero no olvidemos que es fundamental que haya una relación entre la microbiota y la motilidad. En esta situación, aunque mencionábamos anteriormente que el sueño va a favorecer el estreñimiento. ¿Y por qué? En este caso, para demostrar de que el sueño va a favorecer el estreñimiento, se han colocado electrodos, como pueden ver acá en el ciego, en el colon ascendente, en el ángulo hepático, en el colon transverso, ángulo esplénico, en el colon descendente, sigmoides y recto. En esta situación, durante el periodo de sueño, hay un patrón de contracción de la motilidad, y vemos acá los diferentes segmentos. ¿Ok? Bien, entonces,
Durante el sueño, ven ustedes de que se disminuye grandemente la motilidad, incluso en la fase inicial del sueño y en la fase profunda del sueño. Cuando la persona entra ya en alerta, se produce pues el despertar, noten cómo todo el colon comienza a activar su motilidad. ¿Sí? El patrón de motilidad es diferente durante la alerta que durante el sueño. Ven acá que las ondas son muy lentas, en cambio acá las ondas son mucho más efectivas, con mayor intensidad y mayor amplitud. Entonces, esto explica cómo el sueño disminuye la motilidad. Otros factores que van a regular la motilidad del colon están las hormonas, dentro de ellos el polipéptido intestinal vasoactivo, el adenosín trifosfato, óxido nítrico, noradrenalina. Estos son inhibidores, mientras que gastrina, colecistoquinina, acetilcolina y neurotensina van a ser los factores estimulantes. De igual manera, hay una gran cantidad de medicamentos que van a desencadenar el estreñimiento. Acá tenemos a la cabeza los opioides, los anticolinérgicos y los antidepresivos del tipo tricíclicos. Acá unos antihipertensivos, los bloqueadores del canal de calcio, los medicamentos contra el Parkinson, diuréticos, antihistamínicos, la ingesta del hierro, los antiácidos que se utilizan para las gastritis. Acá tenemos todos estos medicamentos. Incluso es muchísimo más larga acá solamente para que ustedes puedan orientar los conceptos. ¿Podemos medir el tránsito colónico? Sí, acá tenemos de igual manera la escintografía. En este caso, lo que se ha hecho es administrar una cantidad de sustancia marcada radioactiva y en individuos normales y en pacientes con estreñimiento. A individuos normales se les ha administrado esta sustancia radioactiva y el control es más o menos a las 24 horas y observamos que la gran cantidad se están acumulando en el transverso y llegando a la región del colon descendente. Y a las 48 horas observen que casi ya toda la sustancia radioactiva se está acumulando, se está reteniendo, se está conteniendo en la región recto sigmoide. Si comparamos y hacemos el tránsito en una persona que padece de estreñimiento, vemos de que se le ha dado la misma cantidad, la misma solución y hacemos el control a las 24 horas. En el individuo estreñido, observen que a las 24 horas recién está en el colon ascendente y a las 48 horas, noten, recién está alcanzando el colon transverso y cantidades muy pequeñas están en la región del descendente. De esta manera, por tanto, nosotros podemos cuantificar el tránsito colónico. Cuando defecamos, hay un patrón de la forma de las heces. Entonces se ha establecido la famosa escala de Bristol. Actualmente ya está consensuada tanto para adultos y como para niños. ¿Qué significa esta escala de Bristol? Esta escala de Bristol es bastante sencilla, pero muy eficiente para el manejo clínico. Acá vemos de que están gradados desde T1 hasta el T7. ¿Ok? En la escala de Bristol. Cuando vemos el grupo de T1 y T2 tienen características, la morfología de las heces. Ven, en este T1 son coprolitos, son como bolitas que lo llaman los pacientes, o algunos incluso dicen como el conejo, otros que son más gráficos, como heces caprinas. Entonces tiene toda una nomenclatura diferente, pero internacionalmente se le llama estos de la escala de Bristol 1. Esto nos indica de que estamos frente a un estreñimiento, de igual manera con el Bristol 2. Lo normal es el Bristol 3 y el Bristol 4, y del Bristol 5 hasta el Bristol 7 nos indica diarrea. ¿Qué significa esta escala? De que cuanto más lenta sea el tránsito colónico, va a estar más próximo a T1, T2. Y cuanto más rápido sea el tránsito colónico, estamos frente a T5, T6 o T7. Entonces, note
de que una observación importante fisiológica a nuestros pacientes nos puede ya llegar a una conclusión qué tipo de tránsito tiene esta persona. Entonces a los pacientes le diremos, observe sus heces y esa información va a ser fundamental para nosotros poder determinar cuando este paciente está estreñido, cuando este paciente esté en situación normal o cuando este paciente esté en diarrea. Por tanto, ustedes pueden hacer un estudio experimental y pueden publicar en su Face, a tanto que les gusta publicar a ustedes en las redes sociales, hacer la cuantificación y la morfología de sus heces y publicar. Mis heces son del tipo Bristol 1, Bristol 2. Y de esta manera estarán publicando una comunicación científica ah, a sus contactos. Bien, hay que invitar, hay que educar a nuestros pacientes a que observen cómo son sus deposiciones. Y esta información es fundamental, como podemos ver nosotros, para poder tomar decisiones en estreñimiento o en el caso de la diarrea. Un hecho importante que vamos experimentando y vamos teniendo pacientes con obesidad. La obesidad es fatal para la salud. Acá vemos nada más en motilidad cómo trastorna a nivel del esófago. Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Va a favorecer de que aparezca mayor hernia hiatal. Va a incrementar la presión intragástrica, por consiguiente va a favorecer el reflujo. En el estómago va a aumentar el vaciamiento gástrico. Es por ello que los pacientes obesos no experimentan saciedad porque al aumentar el vaciamiento gástrico, entonces esto hace de que tengan mayor capacidad gástrica. Como respuesta a este trastorno, hay disminución a la sensibilidad a la leptina, hay menor sensibilidad a la colecistoquinina, al polipéptido y a la propia grelina. Todo lo que ocasiona la obesidad en el estómago. En el colon también favorece el estreñimiento, hay una disminución de la serotonina, hay un aumento del tránsito colónico en algunos casos, en otros puede ayudar también a la aparición de la diarrea, hay reflejos anormales gastrocólicos y hay un trastorno que no es saludable. En el intestino delgado, noten ustedes, hay un incremento de la motilidad porque hay mayor sensibilidad a la colecistoquinina, hay mayor liberación de serotonina y todos los cannabinoides endógenos están disminuidos. ¿Ok? Entonces, como está lenta el tránsito intestinal, esto favorece la mayor absorción de nutrientes. Por ello, los obesos tienen pues este problema. Y como secuela de el menor tránsito intestinal, ellos van a tener un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, tenemos que detectar tempranamente a nuestros pacientes obesos y estar a la alerta que no nos lleve a ninguna de esas complicaciones. Con esto estaríamos terminando esta parte de la motilidad del tracto gastrointestinal. Antes de ingresar al siguiente tópico, quedan abiertos unos minutos para las preguntas, señores alumnos. Por favor, levanten la mano quienes quieran participar para responder a vuestras inquietudes. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Bueno, entonces, mientras van elaborando sus preguntas, al final de la siguiente exposición también quedan abiertos para los dos temas. ¿De acuerdo? ¿Me copian? De acuerdo, doctor. Gracias, Christopher. Bien, entonces pasamos al siguiente tópico de absorción. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bien. Entonces, ahora veamos la absorción. Recordemos que nuestro organismo, la gran parte es agua. Y el organismo va a estar diseñado para absorber mayor cantidad de agua, como lo vamos a ver.
Esto es un breve recuerdo que ustedes ya bien lo recuerdan, de que el intestino presenta las válvulas conviventes o las válvulas de Kerkring. Cada válvula de Kerkring está constituido por las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales están revestidas por los enterocitos y cada enterocito presenta los repliegues que se llaman las microvellosidades. Si extendemos todos estos repliegues, ¿no?, del colon y lo ponemos como una alfombra, vamos a tener un área más o menos entre 200 a 400 metros cuadrados. Es en esta área donde se van a realizar los mecanismos, tanto fundamentalmente de absorción. Ahora, otro hecho importante que tenemos que recordar en el intestino es de que en el intestino existen las válvulas, acá tenemos las vellosidades, y en la parte profunda tenemos las glándulas del Liebert, o llamadas también criptas. En las criptas o en las válvulas del Lieberkühn se realiza la secreción intestinal y en la región de las vellosidades se realiza la absorción. Por tanto, hay un equilibrio en el intestino entre la absorción y la secreción. Eso es un trofismo, es el eutrofismo. Pero cuando predomina, por ejemplo, la secreción sobre la absorción, estamos frente a un evento que todos conocemos con el nombre de diarrea. Todos los alimentos que ingerimos a lo largo del tubo digestivo tienen un lugar principal donde se van a absorber. ¿Ok? Acá podemos nosotros observar, por ejemplo, si se ha ingerido el alcohol, y esto es importante porque el alcohol lamentablemente es la droga social más consumida y aceptada en el mundo, ¿no? Se absorbe principalmente en el estómago, se absorbe rápidamente y pasa a la circulación. De ahí los efectos del alcohol a nivel del sistema nervioso central. En el duodeno, noten ustedes que principalmente se están absorbiendo tanto los iones divalentes como los monovalentes. Ahí, luego pasan a la circulación. En el IE1 se va a ir absorbiendo tanto los monosacáridos, tanto los aminoácidos, dipéptidos, oligopéptidos. En el ilio, las vitaminas, principalmente hidrosolubles, y en la parte ya casi más siguiente del ilio, las vitaminas liposolubles, que se van a absorber conjuntamente con la grasa y el colesterol. Y acá podemos observar que las vitaminas liposolubles, grasa y colesterol pasan al sistema linfático inicialmente y después del sistema linfático, como bien saben ustedes por anatomía, a nivel de la unión de la vena subclavia y la yugular interna izquierda, todo esto pasa a la circulación general. En la región distal del ilio se van a absorber fundamentalmente sales biliares y vitamina B12. En el colon se va a absorber sodio, potasio, las vitaminas K que han sido y que son sintetizadas por la microbiota y también el agua que van a pasar al sistema portal. Todo esto pasa inicialmente por el hígado y el hígado va a ser el que distribuye al resto de nuestra economía. Bien, por tanto, de acá vienen numerosos criterios. Por ejemplo, ¿qué sucede en un paciente que ha tenido fiebre tifoidea y le ha producido lesión a nivel del ilion terminal? Al estar dañada esta mucosa, entonces muchos de estos pacientes pueden tener complicaciones después de una tifoidea complicada en la absorción de sales biliares y vitamina B12. O pacientes que por A o B circunstancias se les ha realizado una enterectomía del ilion, por ejemplo, dependiendo de si es el ilion y el uno, ya más o menos nosotros podremos ir deduciendo cuáles van a ser las deficiencias de absorción de nutrientes en pacientes que han sido sometidos a secciones del intestino. Lo que más absorbemos es agua. Y acá tenemos una representación de todo el tubo digestivo, ¿no? De las secreciones que ya hemos conversado y cuál debe ser el volumen de agua que debe contener la dieta. Mínimo 1500, más los 7 litros de las secreciones van a ser absorbidos desde el yeyuno, ilio, ciego, región proximal del colon y la región del colon distal.
podemos advertir de que entre el I1 y el hilio se absorbe 7 litros de agua. Todo el colon va a absorber 1400, al colon va a llegar 1500. Entonces noten que la capacidad de absorción del colon de agua es muy alta, ¿sí? Y solamente se va a eliminar y se va a perder 100 mililitros como constituyente de las deposiciones. Y el mecanismo por el cual se absorbe el agua es dependiente del mecanismo de absorción del sodio. Pueden ver acá ustedes que el sodio tiene diferentes mecanismos de absorción en el IE1. En el IE1, ¿ven? Hay la influencia del sodio del alimento que va en los alimentos, el transportador de hidrógeno-sodio en el hilio, el transportador de sodio-cloro, el sodio de la dieta, el transportador electrogénico de sodio en el hilio, en el ciego, el transportador electrogénico, los ácidos grasos de cadena corta van a favorecer la absorción de agua y sodio a lo largo del colon. Y en el colon distal se va a absorber el sodio electrogénicamente y esto por consiguiente también va a arrastrar el agua. ¿Cuál es el mecanismo por el cual absorbemos el agua? Es muy sencillo, acá explicamos. Es de los 3 compartimentos, el tricompartimental. Acá tenemos el medio luminal del intestino, que es isotónico, en el cual hay una cantidad de sodio y agua. Acá tenemos el epitelio de revestimiento, en el cual hay las uniones estrechas y entre enterocito y enterocito hay un intersticio. Y este intersticio va a estar en relación con la circulación sanguínea o con los capilares. Entonces, ¿qué tenemos en un primer momento para absorber el agua? Como bien sabemos, la absorción de sodio va a arrastrar el agua. Por consiguiente, cada enterocito tiene en la parte vasolateral, noten esta bomba de sodio-potasio ATPasa. Al activarse esta bomba sodio-ATPasa, lo que hace es sacar el sodio del intracelular y llevarlo al intersticio. Por consiguiente, cuanto más activa sea esta NK-ATPasa, vamos a tener más sodio en el intersticio. Al inicio que este intersticio era isotónico, con la llegada del sodio se va transformando en una solución hipertónica. Entonces, este es el primer paso para la absorción del agua, que se va a acumular el sodio entre los enterocitos, constituyéndose ahora esta una solución hipertónica. Como respuesta a esta modificación por acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, este medio que es hipertónico, entonces va a buscar frente a un medio isotónico el movimiento del agua. Y como resultado de esta diferencial de un medio isotónico luminal contra un medio hipertónico que es intersticial, la bomba de sodio-potasio sigue activándose y en busca de ese equilibrio ingresa el sodio, noten ustedes, vía transcelular a través de las acuaporinas y va a incrementar el sodio del intersticio. Y por otro lado, vamos a tener también que este movimiento del sodio va a arrastrar el agua por 2 vías. Vamos a tener acá las acuaporinas para el agua, ¿ven? Conjuntamente con el sodio, y el agua también se va a transportar por vía paracelular. Entonces, el agua que es arrastrado por el sodio, tanto por vía paracelular como transcelular, al llegar el agua acá es para buscar de que esta solución hipertónica se convierta en isotónica. Pero ha llegado tanta cantidad de agua a este medio intersticial que la presión hidrostática de este medio intersticial supera la presión hidrostática de los capilares. Entonces, este exceso de presión del intersticio hace que simultáneamente el sodio y el agua alcancen ahora desde la parte luminal al intersticio y luego alcancen la circulación general. Y de esta forma nuestro organismo está absorbiendo, lógicamente a velocidades diferentes, el agua y el sodio constantemente. ¿Qué otros nutrientes vamos a absorber? Los carbohidratos, los lípidos y proteínas. Y los micronutrientes, vitaminas, minerales y elementos trazas.
¿Cuál es la cantidad que requerimos de la ingesta diaria en kilocalorías provenientes de carbohidratos? 1600, de lípidos 900 y de proteínas 400. Estas son nuestras necesidades diarias. Cuando vamos a ingerir cualquier alimento, inmediatamente se activa la fase cefálica. Entonces, nos dicen, pasa a ingerir el alimento y se activa la fase cefálica por estímulos sensoriales, a través de la visión, a través del gusto, del olfato, ¿no? La masticación. Entonces, todas estas características de los alimentos viajan a la corteza, al hipotálamo y va a haber una respuesta vagal a todos los órganos del tubo digestivo. Entonces hay una mayor actividad colinérgica, hay una estimulación para la secreción de todas las glándulas salivales, de las glándulas gástricas, de las glándulas pancreáticas, y la respuesta ya de estimulación que se produce en esta fase cefálica es del 20 al 40% de la capacidad secretoria, para que cuando lleguen los alimentos se encuentren con sus enzimas y por consiguiente se produzca la digestión y luego la absorción de los nutrientes. ¿Qué ocurre en el estómago? Cuando llega el alimento al estómago, inmediatamente van a generar distensión. Estos estímulos mecánicos van a favorecer la liberación de histamina. Estos alimentos que han llegado al estómago van a estimular la mayor producción de ácido, por eso el pH disminuye mucho más. Se activan las diferentes enzimas, sobre todo el pepsinógeno, para que se transforme en pepsina, y el factor intrínseco de la vitamina B12. Entonces, en esta fase, cuando el estómago está recibiendo los alimentos, hay una mayor actividad vagal debido a una gran distensión gástrica que libera gastrina, que libera histamina. Por tanto, toda la respuesta frente a la llegada del alimento hace que las células parietales aumenten mayor la producción del ácido, mayor secreción del factor intrínseco de la vitamina B12, mientras que las células principales aumentan la mayor secreción de pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2 y las células del fondo van liberando mayor cantidad de la lipasa gástrica. Mientras tanto, en el páncreas con el duodeno también van a interactuar. El contenido que va del estómago al intestino llega con un pH ácido. Esto va a estimular a las células S para que liberen la secretina y como ya hemos revisado anteriormente en secreción pancreática, el páncreas liberará bicarbonato. Por otro lado, como llega también al duodeno los ácidos grasos y los aminoácidos, estos más las sales biliares más el bicarbonato van a estimular la liberación de secretina. Y esta secretina, recordemos, va a estimular la secreción de bicarbonato. De igual manera, a las células I que secretan la colecistoquinina, van a liberar la colecistoquinina para que se produzca la contracción de la vesícula biliar y también se produzca la secreción enzimática de el páncreas. Entonces, de esta manera ya se garantiza de que todas las enzimas alcancen la cavidad gástrica y la cavidad del intestino delgado. Y lógicamente el pH tiene que ser favorable para la actividad adecuada de las enzimas sobre sus respectivos substratos. Entonces, ¿qué ingerimos? Carbohidratos. Estos carbohidratos, entonces, vienen a ser diferentes amilasas, amilopectinas. Ya sabemos que la secreción salival y la secreción pancreática van a proveernos la enzima amilasa. Y estas amilasas van a actuar sobre enlaces a nivel alfa 1,4 en la amilasa y en la amilopectina, en los almidones, en la amilopectina, alfa 1,6. Y de esta manera se obtienen productos intermedios de la digestión de estos almidones. En la maltosa, que viene a ser la unión glucosa-glucosa, la maltotriosa ya por bioquímica, acá saben ustedes, no está repitiendo, acá tenemos una maltotriosa que es la unión de 3 moléculas de glucosa, las alfa-dextrinalípides y los oligosacáridos. Entonces, todos estos elementos están en el lumen del intestino. Al encontrarse en el lumen del intestino, prácticamente vamos a encontrar lactosa el 10%, el almidón en el 60% y la sacarosa en 30%.
En el ribete en cepillo se van a encontrar todas las enzimas que van a seguir la digestión de los carbohidratos. Para ello tenemos la lactasa, la maltasa, la alfa-dextrinasa y la sacarasa, cuya actividad enzimática es llevar hacia los monosacáridos, que son la galactosa y la glucosa, y a través de la sacarasa, la fructosa y la glucosa. Y a través de todas las maltasas se obtendrán moléculas de glucosa. De tal manera que todos los carbohidratos han pasado a ser en su forma de monosacáridos. Entonces, estos monosacáridos se van a enfrentar a la membrana del enterocito. Y cuando se enfrentan a la membrana del enterocito, tenemos gráficamente acá glucosa, galactosa, fructosa, pero también hay sodio. ¿Por qué? Porque el enterocito tiene estos transportadores de glucosa 1, transportadores de glucosa 5 en la parte luminal. El de tipo 1 es común para la glucosa y galactosa para el transporte durante la absorción, pero ambos son dependientes de glucosa. En cambio, la fructosa no depende de glucosa. Entonces, esto permite la llegada de fructosa, galactosa y glucosa al citoplasma del enterocito. Se orientan hacia la parte vasolateral, donde hay un transportador de glucosa 2 que simultáneamente fructosa, glucosa y galactosa hace que pasen directamente a la circulación sanguínea. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros ingerimos la glucosa? Cuando ingerimos la glucosa hemos dicho de que hay este transportador de glucosa 1, tanto para glucosa como para la galactosa, que son dependientes de sodio. Y noten, acá está el transportador. Y este transportador tiene una velocidad de transporte de glucosa y de sodio. Y lógicamente para mantener el eutrofismo, el enterocito también estará activando la bomba de sodio-potasio ATPase. Y está sintetizando transportadores de glucosa. Cuando este transportador de glucosa se consume, será reemplazado por otro. Pero también va sintetizando el transportador de glucosa 2 y este transportador de glucosa 2 se orienta principalmente hacia la parte vasolateral para llevar la glucosa del enterocito, del citoplasma del enterocito, hacia la circulación sanguínea capilar. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando ingerimos grandes cantidades de glucosa? Cuando ingerimos grandes cantidades de glucosa, se detectan por la concentración de glucosa dentro del enterocito. Entonces, cuando hay mucha cantidad de glucosa en el enterocito, se sintetizan estas glucosas de transportadores de glucosa 2 y estos transportadores de glucosa 2, en lugar de viajar solo hacia la parte de la membrana vasolateral, también se van a orientar en la parte apical. Y de tal manera, para esa cantidad de glucosa excesiva que nosotros hemos ingerido, favorezcan también su transporte desde el lumen hacia el citoplasma y posteriormente su llegada hacia los vasos capilares. Esto se expresa si se comprende bien en el paciente obeso y diabético. ¿Cómo es el transporte de estos elementos en la obesidad y en la diabetes? Vemos que los diabéticos y obesos tienen mayor número de transportadores glucosas en la parte de la membrana luminal. De igual manera, tienen mayor cantidad de transportes de glucosa 2, pero estas son de forma permanente ya. No es como en este caso por un estímulo. Y al estar de forma permanente estos transportadores, lógicamente tendrán que cumplir su función. Y producto de esa función es que noten ustedes cómo la gran cantidad de glucosa ingresa al enterocito y este enterocito a través del transportador de glucosa 2 hace que también pasen mayor cantidad de glucosa. Entonces podemos comparar. En condiciones normales esta sería la cantidad de glucosa y noten que los pacientes obesos y diabéticos transportan a mayor velocidad y cantidad estas moléculas de glucosa que van a alcanzar la circulación general. Lo mismo sucede con la fructosa. La fructosa es
un monosacárido que tiene su transportador propio, el transportador de glucosa 5. Cuando ingresan la fructosa, viajan hacia el transportador de glucosa 2 y esto los lleva a la circulación sanguínea. Pero cuando nosotros ingerimos mucha cantidad de fructosa, inmediatamente estos transportadores que están sintetizados en el citoplasma se orientan hacia la parte luminal y van a ser otra puerta de entrada para el exceso de fructosa. Pero hay un hecho muy importante dentro del enterocito. Se transporta más fructosa porque hemos ingerido también grandes cantidades de fructosa, pero experimentan fosforilación. Y al experimentar fosforilación no van a ir al transporte de glucosa 2 para llegar a la circulación, sino de que van a tener un efecto sobre la parte nuclear para sintetizar el transportador de glucosa 5. Entonces, de esta manera, con este ciclo se va inhibiendo, como pueden ver, la llegada de la fructosa hacia la circulación capilar cuando hemos consumido gran cantidad de fructosa, en exceso cuando hemos consumido. Entonces hay un factor limitante muy importante que regula la absorción de fructosa. En cambio, en glucosa, hemos observado de que toda la glucosa que ingresa al citoplasma del enterocito, toda esa cantidad es la que va a alcanzar la circulación sanguínea. En cambio, con la fructosa, no todo lo que se ha absorbido se va a transportar hacia la circulación sanguínea. Eso sería el resumen. La absorción de proteínas. Pasamos a las proteínas. La fuente de las proteínas es la dieta. De 70 a 100 gramos es lo que necesitamos de las proteínas. 1 gramo por kilo de peso. La secreción endógena, todas las enzimas son proteínas. Una vez de que se han inactivado, nos proveen una fuente también para la absorción. De igual manera, la descamación de las células que revisten todo nuestro tubo digestivo también nos proveen de 20 a 30 gramos como una fuente para la absorción de proteínas. ¿Dónde se inicia la proteólisis? En el estómago. ¿Sí? En el estómago, el pH cuando está entre 1 y 3, el pepsinógeno 1 y 2 que se va secretando a partir de las células principales por todos estos estímulos, hacen que se transformen en pepsina 1 y pepsina 2. Y esta pepsina 1 y pepsina 2 tienen una actividad proteolítica en un medio ácido aproximadamente del 10 al 15% para obtener aminoácidos. Y todas las proteínas que no han sido proteolizadas por la pepsina 1 y 2 van a pasar al duodeno. Ahora vemos qué ocurre en el duodeno con esas proteínas. Un ligero recuerdo de la secreción pancreática. Decíamos que la secreción pancreática va a eliminar hacia el lumen del duodeno todas estas endopeptidasas inactivas. Se van a activar en el lumen del intestino gracias a la enteropeptidasa o la enteroquinasa que permite formar tripsina y luego esta tripsina ejerce un efecto en cascada para activar todas estas endopeptidasas inactivas. Se convierten en enzimas activas. En tripsinógeno pasa tripsina, el quimotripsinógeno pasa quimotripsina, la proelastasa a elastasa, la procarboxipeptidasa A, carboxipeptidasa A, la procarboxipeptidasa B pasa carboxipeptidasa B. Y cada una de estas enzimas activas van a tener una especificidad en la unión de aminoácidos. La tripsina va a actuar en las uniones de aminoácidos básicos, la quimotripsina en unión de aminoácidos aromáticos, la elastasa en aminoácidos alifáticos, la carboxipeptidasa E en aminoácidos neutros, la carboxipeptidasa B en aminoácidos básicos. De tal manera que la actividad proteolítica, como podemos ver representada acá, una proteína bastante compleja, están siendo clivadas, están siendo ya rompiendo los enlaces peptídicos, tanto la tripsina, quimotripsina, las elastasas, y los van transformando a las proteínas en péptidos. De igual manera, cada uno de estos péptidos, a través de las carboxipeptidasa B o la carboxipeptidasa E, lo van transformando en moléculas mucho más pequeñas que vienen a ser los oligopéptidos y también ya se van obteniendo aminoácidos.
aminoácidos. Una gran molécula compleja prácticamente se está convirtiendo en sus unidades monoméricas que vienen a ser los aminoácidos. ¿Y dónde ocurre todo este proceso de transformación? En el ribete en cepillo. En esta zona, en el ribete en el cepillo, existen más o menos 60 peptidasas que cuando llegan los péptidos grandes, los va a ir transformando en péptidos pequeños y se van obteniendo aminoácidos libres del tipo neutro, del tipo ácido y del tipo básico. Estos aminoácidos libres tienen su propio transportador en el enterocito, que permiten la llegada de estos 3 aminoácidos al citoplasma y de acá a la circulación general. Pero, ¿qué ocurre con los péptidos pequeños? Los péptidos pequeños también van a tener otros transportadores. Y estos péptidos pequeños que llegan a nivel del citoplasma, dentro del citoplasma el enterocito tiene las peptidasas intracelulares. Y estas peptidasas intracelulares permiten que estos péptidos pequeños también se transformen en aminoácidos y al final estos aminoácidos también alcanzarán la circulación general. Todos los elementos proteicos han terminado como aminoácidos a la circulación general y ya será el hígado el que hace la distribución para todo el organismo. ¿Qué ocurre en los enterocitos? En resumen, hemos dicho de que hay transportadores para aminoácidos, pero también hay transportadores para dipéptidos y tripéptidos. Esto es en el ser humano. Estos dipéptidos y tripéptidos se hacen selectivos después de los 6 meses de vida. Antes de los 6 meses de vida, durante la lactancia, por ello se recomienda de que al niño no se le den las proteínas complejas, porque si se le dan las proteínas complejas, estos transportadores todavía no están realizando, no se han madurado y al no haber madurado van a dejar pasar oligopéptidos y esos oligopéptidos van a ser un antígenos para que pueda desencadenarse lo que se conoce como la alergia alimentaria. Entonces, esto es fundamental que recordemos de que el enterocito va madurando para hacer selectivamente la absorción de tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos hasta los 6 meses post nacimiento. ¿Qué ocurre con los aminoácidos? Cada aminoácido tiene uno o más mecanismos de transporte. Revisemos uno de ellos, a la alanina. La alanina tiene 3 mecanismos de transporte. El transporte activo sodio dependiente, que transporta el 75% de la alanina luminal. El transporte facilitado sodio independiente, que transporta el 20% del contenido luminal. Y por difusión pasiva, menos del 5%. Pues entonces imagínense que de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos para nuestra nutrición, cada uno de ellos está muy bien sistematizado para su absorción en los enterocitos. Como tienen sus transportadores selectivos cada aminoácido, acá tenemos uno de unos pocos aminoácidos con sus transportadores selectivos ya con una nomenclatura totalmente establecida e incluso cada transportador de aminoácido puede ser sodio dependiente, puede ser potasio dependiente, hidrógeno dependiente, puede ser cloro dependiente o no puede ser dependiente también. Por tanto, esto hace que sea bastante complejo la absorción y la comprensión de cada uno de los aminoácidos que nosotros hemos ingerido. E incluso cada uno de estos transportadores, cuando tiene daño, tiene deficiencia, van a llevar a enfermedades. Una de ellas, la enfermedad de Harn, la cistinuria, que son las más conocidas, o la aciduria dicarboxílica. Entonces, hay enfermedades que pueden deberse por lesiones o por alteraciones de los transportadores. ¿Qué otros mecanismos van a regular la absorción de aminoácidos? Acá tenemos los que disminuyen la absorción de aminoácidos, somatostatina y el BIB. Los que aumentan la absorción de aminoácidos, el factor de crecimiento epidermal, la neurotensina, la colecistoquinina y la secretina. Por tanto, hay una regulación secundaria.
Cuando se va realizando la absorción de los aminoácidos, sobre todo con glutamina, aspartato y glutamato, el enterocito va a utilizar estos tres aminoácidos como fuente energética. Es por ello que retiene el 10% de aminoácidos que van a pasar por el enterocito, como una reserva energética para situaciones especiales. Entonces, el enterocito, cuando absorbemos las proteínas, es una suerte de la SUNAT que nos quite el 10% de nuestros sueldos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea una reserva económica para la SUNAT. En este caso, para el enterocito, ese 10% de aminoácidos que retiene va a ser una reserva energética porque sobre todo van a constituir glutamina, aspartato y glutamato. ¿Por qué? Porque los enterocitos en situaciones especiales tienen a veces predilección de utilizar estos tres aminoácidos como fuente energética y dejar a la glucosa y dejar a los cuerpos cetónicos como una segunda fuente energética. Terminamos la absorción de los carbohidratos y vamos a los lípidos. ¿Qué cantidad de lípidos debemos de ingerir? Acá tenemos lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Debemos de ingerir de 100 a 150 gramos, o sea, es escaso, que debe estar dividido en triglicéridos el 95%, fosfolípidos más o menos del 2 a 8 gramos por ciento y los ésteres de colesterol entre 300 a 400 miligramos por día. Esta parte bioquímica de la estructura de los triglicéridos ya lo conocen usted muy bien por bioquímica. Lo único que tenemos que rescatar para la digestión de los lípidos es estas uniones. Estas uniones en la cual van a actuar las lipasas y van a hidrolizar a los triglicéridos en este caso. Bien, dependiendo pues de la longitud de la cadena de ácidos grasos que pueden ser incluso saturados o insaturados, que pueden ser de pequeña, mediana o de gran longitud. La digestión y absorción de lípidos tiene unas características importantes. Ya sabemos que los lípidos son fuente de energía. Hay ácidos grasos que son esenciales que tienen que ir por la dieta y también nos va a permitir la llegada de las vitaminas liposolubles. ¿Cuál es la fuente de lípidos para la digestión y absorción? La fuente exógena de triglicéridos, ya hemos dicho, de 100 a 150 gramos, fosfolípidos de 1 a 2 gramos por día y el colesterol de 0,3 a 0,5 gramos por día. Endógenos, acá tenemos los valores. Estos valores endógenos de igual manera provendrán de las membranas que tienen estructura lipoproteica, de las sales biliares que también tienen colesterol y una serie de lípidos y de otras secreciones. ¿Cuál va a ser la eficacia de absorción de los lípidos? La eficacia de absorción de los lípidos es aproximadamente más del 95% de triglicéridos y fosfolípidos que ingerimos, vamos a absorber. El resto lo vamos a eliminar por las heces. En cambio, si ingerimos el colesterol, solo vamos a absorber entre el 30 al 60% y el resto lo vamos a eliminar por las heces. ¿Dónde se inicia la actividad lipolítica? En el estómago. En el estómago llega la lipasa gástrica, la lipasa salival, que van a actuar sobre los triglicéridos que están en el estómago. Por tanto, estos triglicéridos, por reacción de la lipasa gástrica, se modificarán en diglicéridos y en ácidos grasos libres. Pero existirá una gran cantidad de triglicéridos que no han logrado entrar a la actividad lipolítica por el poco tiempo que están el contenido en el estómago y por la capacidad que tiene la lipasa gástrica de lipólisis. Entonces, ¿cuál será su capacidad? La capacidad de la lipasa gástrica va a ser para digerir más o menos el 20 al 30% de los triglicéridos que hemos ingerido. ¿Qué sucede con los triglicéridos que no han sido lipolizados a nivel del estómago y pasan al duodeno? Cuando llegan al duodeno se tienen que constituir las micelas. Entonces, bien sabemos que estas micelas le van a dar una hidrofobicidad muy importante a este compuesto. Van a hacer que sean hidrosolubles porque en la parte central de estas micelas se va a encontrar la gota de grasa.
Y esta gota de grasa está constituido por triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Por tanto, el blanco tiene que ser esta gota de grasa para que las enzimas lipolíticas pancreáticas puedan después, por la acción de estas sales biliares, les dé un medio hidrosoluble y puedan actuar. Entonces, la colipasa y la lipasa van a actuar sobre los triglicéridos y vamos a obtener ácidos grasos libres y monoglicéridos. La fosfolipasa 2 va a actuar sobre los fosfolípidos y se obtienen ácidos grasos libres y lisolecitina. La estearasa colesterol va a actuar sobre los ésteres de colesterol y se obtienen ácidos grasos y colesterol. Entonces, ya de esta manera, estos elementos monómeros estarán en capacidad de pasar a la circulación linfática. Acá vemos cómo está representado una micela que tiene un núcleo hidrofóbico. ¿Ven? Ustedes acá en la parte central, esta es la hidrofobicidad, ¿no? Y acá tenemos la región periférica que es hidrofílica. Esto es lo que permite la acción de las enzimas para que puedan actuar sobre sus substratos y obtener las sustancias que hemos mencionado anteriormente. Noten la ubicación de las sales biliares, ¿ok? Para la parte hidrofóbica, que va a la parte, llamemos así, de la parte de la cefálica, y la parte que es del remanente va para formar la parte hidrofílica. ¿Cómo vamos a absorber los ácidos grasos libres y los monoglicéridos? Se absorben por difusión pasiva o transporte activo los ácidos grasos libres y los monoglicéridos se absorben por un transporte activo. Llegan al enterocito, nuevamente se reesterifican en triglicéridos, forman parte de los kilomicrones. De estos kilomicrones, fundamentalmente el VLDL, pasan a la circulación linfática. Entonces, todos estos elementos que hemos visto, los triglicéridos, los podemos aprovechar en un 95%, por ejemplo, en una carga de 500 gramos. Y noten, pasan al sistema linfático y no al sistema circulatorio. Por tanto, vamos a digerir y vamos a absorber los triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga y la digestión y absorción de triglicéridos asociados a ácidos grasos de cadena mediana o cadena corta. Estos tienen un comportamiento diferente para la absorción. Los que son provenientes de ácidos grasos de cadena larga, ya sabemos, en la parte luminal tienen que emulsificar, tiene la lipólisis, tienen que ingresar a las micelas, tienen que difundir. Dentro de los eventos mucosos se captan estos elementos, se resintetizan dentro del enterocito, forman los kilomicrones y se van a la circulación linfática. Mientras tanto que los triglicéridos provenientes de ácidos grasos de cadena mediana o de cadena corta, en la fase luminal hay lipólisis, ingresan por difusión sin emulsificarse, no necesitan de micelas. Y en la parte mucosa hay captación, hay difusión y pasan a la circulación portal. No se activan por la acetilcolina, no se incorporan a triglicéridos y no forman los kilomicrones. Esa es la gran diferencia entre estos tipos de cadena larga y de cadena corta o mediana. Entonces, ya sabemos que los de ácidos grasos de cadena corta por difusión pasan rápidamente a la circulación sanguínea, mientras que los que van de ácidos grasos de cadena larga forman las micelas y hay transportadores. Esta proteína transportadora de ácidos grasos del tipo 4 o estas proteínas asociadas a los ácidos grasos de la porción membranosa, estos tienen su transportador del tipo CD36, se une entonces a estas proteínas, los ácidos grasos, ingresan al enterocito, van a ingresar al sistema de la acilcoenzima A, hay resíntesis de triglicéridos, formación de kilomicrones y luego estos pasarán a la circulación linfática.
Cuando ingerimos el colesterol ya sabemos cuál es la necesidad diaria de 300 gramos por día que ingresan, aproximadamente se absorbe entre el 40 al 60%, llega a nivel del hígado, el hígado va a modificarlos al VLDL, lo envía a la circulación general para los tejidos periféricos, lo utilicen y luego estos LDL retornan al hígado para constituir el pool de colesterol. De los tejidos periféricos, producto del metabolismo del colesterol, también van a retornar a través del HDL y luego constituyen el pool de colesterol hepático y este pool de colesterol hepático que también viene de la síntesis de novo, alcanzan a través de la bilis el intestino y al haber alcanzado el intestino, este colesterol, ingresando a la circulación enterohepática, se absorbe nuevamente el 27% y el resto se elimina en las heces. Entonces decimos, todo lo que se elimina en las heces, noten, 1100 gramos en este caso se está cuantificando, ¿no? Se está eliminando en las heces. Lo que sintetiza el hígado en el colesterol diario y con todos los tejidos es de 800, más los 300 que hemos ingerido, es la misma cantidad que está circulando. Es decir, en condiciones fisiológicas no hay reservas de estos elementos. Ya cuando se rompe este equilibrio, al existir la reserva ya de los lípidos, podemos estar ingresando a una situación ya del tipo patológico. A las vitaminas hidrosolubles, esto es muy sencillo. Tenemos acá un enterocito y vemos que en el ápice hay transportadores para cada tipo de vitaminas. Acá tenemos para la tiamina, la niacina, la riboflavina, la biotina, hay transportadores específicos, tanto a nivel luminal, tanto a nivel vasolateral. Entonces hemos ingerido cualquier componente de folatos, vitamina B o C, y en la absorción estos utilizan su propio transportador, viajan a todo lo largo del citoplasma hasta que van a ingresar a la circulación general. Todas las vitaminas hidrosolubles pasan al sistema porta después de su absorción. De las vitaminas hidrosolubles, la vitamina B12 es una de que tiene un mecanismo muy especial. Esta vitamina B12 es la cobalamina, tiene que ir en la dieta, en esta cantidad de 5 a 15 microgramos por día. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos. Al ingresar en la dieta, llega al estómago y en el estómago prácticamente el ácido clorhídrico que está con un pH bajo, va a liberar a la proteína que le estaba en los alimentos, queda libre la vitamina B12 y ya sabemos que de la saliva se va liberando esta proteína R. Esta proteína R que llega de la saliva se va a unir ahora a la vitamina B12 libre, forman este compuesto B12 y R y van a pasar al duodeno. Mientras que las células parietales van liberando el factor intrínseco, noten que este factor intrínseco de la vitamina B12 no tiene acción en el estómago, sino de que tiene que pasar al duodeno. En el duodeno, al unirse a esta, la proteína R se va a liberar. Se libera esta proteína R, queda libre la vitamina B12. Este factor intrínseco, recién cuando la vitamina B12 se libera de la proteína R, una vez de que ha llegado, espera la vitamina B12. Entonces, la tripsina rompe la unión B12 con la proteína R, queda libre la vitamina B12, viaja, ahora recién se une al factor intrínseco en el duodeno y esto va a viajar hasta la válvula ileocecal. En la región terminal del ilio, cerca a la válvula ileocecal, hay un transportador específico de la vitamina B12 que es calcio dependiente y que es pH dependiente. Entonces, cuando llegan a este lugar, el factor intrínseco de la vitamina B12 unido a la vitamina B12, se unen a este receptor, queda libre el factor intrínseco, ingresa en el enterocito la vitamina B12, pasa a la circulación sanguínea y en el plasma hay tres transportadores
diferentes. La transcobalamina del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. La transcobalamina del tipo 1 va a la reserva plasmática, el transportador de tipo 2 unido a la vitamina B12 va a interactuar con las células del metabolismo y los transportadores del tipo 3, la transcobalamina del tipo 3, se unió a la vitamina B12, llevan este complejo a nivel del hígado. El hígado capta esta vitamina B12, lo almacena de 3 a 5 miligramos y luego lo va a distribuir a través de la excreción a todo nuestro organismo por vía sanguínea. Para ir terminando, también absorbemos calcio, magnesio, hierro. Vamos a ver fundamentalmente cómo se absorben estos elementos. Estos son los requerimientos diarios y noten que no se absorbe el 100% de cada uno de estos elementos, sino que se absorbe parcialmente. Por ello, cuando se consume excesivamente calcio, magnesio y yodo, no vamos a poder absorber todo lo que estamos ingiriendo porque hay un límite. ¿Cómo se va a absorber el calcio? Para que se absorba el calcio hay un nivel de calcio determinado, el calcio plasmático. Cuando cae el calcio plasmático es detectado interactuando con las hormonas paratiroideas. Entonces, esta hormona paratiroidea se produce proporcional a la deficiencia o a la necesidad de calcio. Mientras tanto, que el hígado que ha almacenado la vitamina D3 lo va a transformar en 25 hidroxide 3. Pasa a la circulación sanguínea, llega al riñón y el riñón va a hidroxilizar en dos lugares, 1,25 a la D3 y de esta manera, ahora, esta vitamina D ya tiene la capacidad de que cuando llega al enterocito, pasa la membrana del enterocito, se orienta hacia la parte nuclear, llega a la parte nuclear y estimula la síntesis de RNA mensajero para sintetizar tres proteínas. Para sintetizar la calvindina, para sintetizar las proteínas transportadoras de calcio y las proteínas intercambiadoras de sodio-calcio. Estas tres proteínas se van ubicando en el enterocito. Vemos de que las proteínas transportadoras de calcio se ubican en la parte luminal para transportar el calcio del medio externo al citoplasma del enterocito. La calvindina se queda en el citoplasma esperando de que llegue el calcio del medio externo. Cuando llegue el calcio del medio externo, inmediatamente forma el complejo calcio-calvindina y lo transporta hacia la parte vasolateral. Y en la parte vasolateral se han ubicado estos intercambiadores de transportadores de sodio-calcio. Entonces, en la parte vasolateral existen dos transportadores. Uno del intercambiador de sodio-calcio y el otro que es naturalmente el transportador de calcio. Entonces, esta calvindina que transporta todo el calcio que se ha absorbido hacia la parte vasolateral puede utilizar cualesquiera de estos dos transportadores para hacer llegar el calcio al plasma sanguíneo. Cuando este plasma sanguíneo ya tiene el calcio suficiente y necesario, ya la hormona paratiroidea se inhibe. Si no hay hormona paratiroidea, se detiene todo este proceso y se está inhibiendo la absorción de calcio. Entonces, este es el mecanismo por el cual nuestro organismo regula dicha absorción. Pero ya hemos visto de que la absorción de calcio es vitamina D dependiente. Acá tenemos como la capacidad de absorción del duodeno, ya que es baja, acá es alto, y acá vemos en el tiempo, vemos de que si nosotros colocamos solamente la absorción del calcio, sin vitamina D, este sería el nivel de absorción del enterocito. Pero si añadimos la vitamina D, noten ustedes, el enterocito mejora su capacidad de absorción del calcio. Por ello, cuando se administra calcio, se tiene que dar con vitamina D, porque la vitamina D va a garantizar de que su absorción sea más rápida y sea en mayor cantidad y sea por consiguiente más eficiente. Por último, el fierro.
Para absorber el fierro, ya ustedes lo han visto probablemente en el capítulo de hematología, tenemos dos fierros provenientes de la dieta, el fierro NOEM y el fierro EM, que tienen sus propios transportadores. Estos son los transportadores de los iones dimetálicos. Estos transportes de iones dimetálicos, cuando el fierro NOEM lo van a llevar de la forma ferrosa a la forma de la forma ferrosa a la forma férrica, y luego de que han transformado esto, se absorbe en la forma ferrosa. Esta forma ferrosa se puede almacenar como ferritina y el resto se dirige hacia la parte vasolateral esperando que el transportador ferroportina lo lleve hacia la circulación general. Entonces, el fierro NOEM, en cambio, tiene una proteína especial que lo transporta y una oxigenasa va a modificarlo en su forma ferrosa y esto de igual manera se puede almacenar o puede ir a la espera para ser transportado en la parte vasolateral por la ferroportina. Pero observemos que el enterocito tiene dos transportadores acá, o dos proteínas especiales, la ferroportina y la efestina. Cuando la ferroportina logra transportar bajo la forma ferrosa, esta forma ferrosa tiene que interactuar con la efestina para nuevamente transformarse en la forma férrica. Y esta forma férrica es la que se une a la transferrina y esto va a ser transportado en la circulación general. Pero ¿cómo se regula este transportador? Para regular ese transportador de la ferroportina depende del hígado. Genéticamente en el hígado, estos genes van a estar regulando la síntesis de hepcidina y además el hígado va a tener sensores para ver la necesidad de hierro que tiene nuestro organismo. Por tanto, el hígado es un ferrostato. Llegamos a una situación que el hígado está en condiciones normales. ¿Cómo es esto? Está en equilibrio. Cuando el hígado está en equilibrio, detecta este hígado que no necesita fierro y sintetiza esta hormona hepcidina. Esta hepcidina va y se une a la ferroportina y lo cierra y no lo deja actuar. Por consiguiente, el hierro que estaba almacenado en el enterocito no puede llegar a la circulación general porque la cantidad de hierro que tenemos es normal. Pero la cantidad de hierro se modifica. ¿Qué sucede cuando tenemos el hierro en sangre muy escaso? Entonces, cuando el hierro está muy escaso en sangre, noten ustedes, las ferroportinas incrementan en la parte vasolateral para transportar el hierro almacenado en el enterocito. Entonces, todo ese hierro almacenado cuando hay deficiencia en el plasma sanguíneo, utilizan esta ferroportina para llegar rápidamente a la circulación sanguínea. Y lo mismo que a nivel vasolateral va a aumentar la capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque este enterocito tiene una vida de entre 5 a 7 días. Y en esos 5 a 7 días este fierro almacenado tiene la chance de alcanzar la circulación general. Pero ¿qué ocurre cuando está saturado de fierro nuestro organismo? Ya sabemos, viene la hepcidina, bloquea esta ferroportina y entonces hace que la ferroportina se introduzca por una endocitosis dentro del citoplasma y los lisosomas destruyen a esta ferroportina. Por consiguiente, no hay chance de que el fierro que está almacenado en exceso en el enterocito logre alcanzar la circulación general. Y este mismo mecanismo ocurre cuando el hígado detecta que tiene mucho hierro. Cuando tiene mucho hierro, bloquea la hepcidina y todo el fierro que está almacenado en el enterocito no va a poder llegar a la circulación general. Y todos los otros transportadores también se ven saturados. Cuando este enterocito alcance el 7º día de vida formando parte del epitelio, se desprende y esa célula que se ha desprendido lleva consigo el exceso de fierro, lo cual es un mecanismo de regulación en la absorción del hierro. Por tanto, el hígado es un ferrostato, pero tiene que interactuar con el vaso.
¿Por qué? Porque el vaso va a captar a los glóbulos rojos ya senescentes, a los que han cumplido sus 120 días, los va a hemocaterizar, de ahí obtiene el hierro, y esa cantidad de hierro que obtiene lo pasa a la circulación sanguínea, y este hierro que se ha obtenido pasa a los huesos, a la médula ósea de los huesos. Y los huesos de igual manera irán liberando a través de la síntesis de los glóbulos rojos el hierro que contienen hacia la circulación sanguínea, lo cual va a ser detectada por el hígado, y gracias a ello es de que va a estar sintetizando la hepcidina. Pero cuando hay procesos del tipo inflamatorio, hay procesos de deficiencia de fierro, producción de deficiencia de oxígeno, es decir, hay una hipoxia en nuestro organismo o esta reacción inflamatoria, en estas situaciones el hígado sintetiza, ¿no?, la hepcidina para regular el movimiento del hierro con el vaso a nivel del plasma, a nivel del intestino y con la médula ósea. Entonces, por ello es de que en casos cuando hay sepsis, por ejemplo, el movimiento del hierro sérico es un factor importante para nosotros poder ver cuál es el grado de inflamación o cuál es el grado de sepsis. Y de esta manera, el hígado se constituye también en un elemento importante de regulación en la respuesta a una septicemia o una respuesta inflamatoria sistémica. Bien, señores, con esto hemos terminado la revisión del capítulo de absorción. Quedo a vuestra disposición para las preguntas. Bien, preguntas, señores alumnos. ¿O están en hipoxia ya también o con hipoglicemia conjuntamente? ¿Preguntas? ¿Me copian? Sí, Doc, gracias, muy bien. Muy bien, Carlos. Bien, entonces si no hay preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy. El día de mañana continuaremos con la penúltima clase. También queda abierta las preguntas para los segmentos anteriores, o sea que esto no es ciclo cerrado. Si ustedes tienen dudas cuando ya van repasando las diapositivas que van a llegar a sus manos, pueden también plantear preguntas en las clases subsiguientes. Bien, con ese compromiso, entonces me despido de cada uno de ustedes hasta el día de mañana. Muy buenas noches, señores alumnos, y que tengan un sueño reparador. Doctor, disculpe, no se olvide de mandarme las diapositivas del día miércoles también, no me lo había mandado aún. Ya, ahora te lo envío completo y a todas las clases online, por favor. ¿Ya? En unos Sí, doctor, muchas minutos. gracias. Bien. Ok, entonces hasta el día de mañana con cada uno de ustedes.